Cuando pensamos en las grandes civilizaciones de la historia, siempre se mencionan nombres como Roma, Egipto, Grecia y, con suerte, Teotihuacán. Pero la verdad es que México, antes de la conquista, estaba cubierto por una red inmensa de ciudades complejas, interconectadas y asombrosamente avanzadas, y muchas de ellas han sido ignoradas o directamente borradas de la narrativa oficial. Teotihuacán, con sus pirámides colosales y su Avenida de los Muertos, es solo la punta del iceberg. A lo largo del territorio que hoy llamamos México, existieron cientos de centros urbanos que florecieron con arquitectura monumental, comercio regional e incluso planificación urbana avanzada. No eran pueblos perdidos en la selva, eran verdaderas ciudades. Por ejemplo, Cantona, en Puebla, una metrópoli amurallada con más de 3.000 edificios, 24 canchas de pelota y calles empedradas que se organizaban como un tablero de ajedrez. Huayagul, en Oaxaca, con su laberinto de patios y pasillos de piedra, testimonio de una sofisticación arquitectónica comparable a la de civilizaciones del Mediterráneo. Cacaxtla, famosa por sus murales llenos de color que aún resisten el paso del tiempo, combinando estilos mayas, teotihuacanos y olmecas en un solo sitio. Y eso sin mencionar otras ciudades como Tamtoc, Tzintzuntzan, Xochicalco, Toniná, Monte Albán, Mitla y muchas más que en su tiempo formaron redes de intercambio, influencia y poder. Hoy, sabemos gracias a estudios arqueológicos modernos, incluyendo escaneos con tecnología LiDAR, que estas ciudades estaban mucho más conectadas de lo que imaginábamos. Carreteras, canales y rutas comerciales unían los altos de Chiapas con el altiplano central y desde la península de Yucatán hasta las costas del Pacífico. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Por qué nadie nos habló de esto? ¿Por qué crecimos creyendo que antes de los españoles aquí solo había selva y tribus aisladas? Parte de la respuesta está en cómo se construyó la historia oficial después de la conquista. Los relatos europeos minimizaron la grandeza de estas ciudades para justificar la colonización. En los libros escolares muchas veces se resume todo a mayas, mexicas y un par de nombres más. Pero México fue un mosaico de culturas urbanas, cada una con su lengua, su sistema político, su cosmovisión y sus propias ciudades. Y lo más sorprendente, muchas de estas urbes tenían poblaciones que rivalizaban con las de Europa medieval. Cantona, por ejemplo, pudo haber tenido más de 90, 0 habitantes en su apogeo, una cifra superior a la de Londres en el mismo período. Teotenango, al sur del valle de Toluca, tenía muros defensivos, plazas y templos en una distribución geométrica precisa. Y Monte Albán, construida sobre una montaña, fue la capital zapoteca durante más de 1000 años, con una plaza central, templos astronómicos y observatorios solares. Estas ciudades no eran aisladas. Muchas estaban en constante diálogo, ya sea por comercio, alianzas o conflictos. Compartían ideas, tecnologías, estilos artísticos. Cuando una caía, otra surgía en su lugar. Cuando una ruta se cerraba, otra se abría. Hoy, arqueólogos están redescubriendo estos centros perdidos usando drones, sensores térmicos y excavaciones con técnicas no invasivas. Y lo que están encontrando está revolucionando nuestra comprensión del México antiguo, porque estas ciudades no eran un puñado de piedras sin sentido, eran centros vivos, rebosantes de cultura, espiritualidad y organización social. Pero durante siglos sus nombres quedaron en silencio. Y nosotros crecimos sin saber que bajo nuestros pies hay capas y capas de historia esperando ser contadas. Por eso este video existe, para levantar esa capa de olvido y recordar que México, antes de la conquista,
Ya era un mundo lleno de ciudades. Y en el próximo capítulo vamos a descubrir una de las más impresionantes, Cantona, la ciudad fortificada que desafió al tiempo y al olvido. En el corazón de Puebla, lejos del bullicio turístico y de las rutas arqueológicas más conocidas, duerme una ciudad construida por manos firmes, con piedra volcánica, geometría precisa y una visión tan avanzada que aún hoy asombra a los arqueólogos. Esa ciudad se llama Cantona. Y aunque fue una de las metrópolis más grandes y organizadas de Mesoamérica, durante siglos permaneció escondida, cubierta por tierra, maleza y silencio. Pero ahora, por fin Cantona comienza a contar su historia. Una historia que desafía todo lo que pensábamos sobre las antiguas civilizaciones mexicanas. Se estima que Cantona floreció entre el año 600 y 1000 después de Cristo. Y lo hizo a lo grande. Más de 12 kilómetros cuadrados de área urbana, al menos 3000 estructuras identificadas, 24 canchas para el juego de pelota, sistemas de terrazas agrícolas y una muralla de defensa que rodeaba el núcleo más importante. ¿Te imaginas una ciudad tan desarrollada en pleno altiplano poblano en una época donde Europa aún no salía de la Edad Media? Cantona no solo fue extensa, fue estratégica. Su ubicación entre las montañas le permitía controlar rutas comerciales vitales que conectaban el Golfo de México con el centro del país. Desde aquí se distribuían productos como obsidiana, textiles, cacao, conchas marinas y pigmentos preciosos como el cinabrio. Y su organización urbanística era algo inédito. Las calles eran rectas, estrechas, empedradas. Los barrios estaban divididos por muros. Las casas seguían un patrón modular, muchas con altares y fogones. Cantona era una ciudad planificada, no una acumulación caótica de construcciones. Pero hay algo aún más impresionante. No se usó cemento. Cada piedra fue colocada con una precisión artesanal, encajando como piezas de un rompecabezas sin argamasa. Y eso le dio a la ciudad una resistencia que ha superado siglos de lluvia, sismos y abandono. Durante mucho tiempo, Cantona fue ignorada. No aparece en los códices más conocidos. No era parte de los relatos glorificados de mexicas o mayas. Pero nuevas investigaciones han puesto a Cantona en el mapa de la historia mesoamericana y lo han hecho con fuerza. En 2022, un equipo de arqueólogos mexicanos publicó un estudio detallado sobre la simetría y orientación astronómica de las estructuras principales. Descubrieron que varios templos y plazas están alineados con eventos solares importantes, como los equinoccios y los solsticios. Esto indica que Cantona tenía no solo funciones políticas y comerciales, sino también ceremoniales y astronómicas. Pero, como toda gran ciudad, Cantona también enfrentó desafíos. A finales del primer milenio algo comenzó a cambiar. El comercio de obsidiana cayó. Las rutas se desplazaron. El poder se fragmentó. Y Cantona fue abandonada de forma progresiva, no por violencia o invasión, sino por un cambio en el equilibrio regional. Y así, una ciudad que en su apogeo pudo haber albergado a más de 80,000 personas, desapareció del paisaje humano, pero no del todo. Sus calles siguen allí. Sus pirámides aún miran al sol. Sus canchas de pelota, sus muros defensivos, sus altares, todo eso permanece, esperando ser redescubierto. Hoy, caminar por Cantona es como caminar por un laberinto del tiempo. No hay multitudes, ni guías turísticos, ni tiendas de souvenirs. Solo tú, el viento, las piedras y el eco de una ciudad que una vez desafió al tiempo. En el siguiente capítulo, subiremos aún más, a las ciudades en las nubes, donde los zapotecas construyeron templos entre las estrellas y los calendarios en piedra.
Porque sí, México tuvo ciudades tan altas como sus sueños. Mientras Cantona se extendía a lo largo de la tierra firme, otros pueblos miraban hacia el cielo y decidieron construir sus ciudades en las alturas. Y una de las más impresionantes fue Monte Albán, el corazón espiritual y político del pueblo zapoteca. Ubicada sobre una montaña a más de 1900 metros de altitud, esta ciudad no fue tallada por la casualidad, sino esculpida por visión. Durante más de 1000 años, desde alrededor del 500 antes de Cristo hasta el 800 después de Cristo, Monte Albán dominó el valle de Oaxaca no solo como una capital política, sino como un faro cultural, astronómico y ceremonial. ¿Y por qué construir una ciudad en lo alto de una montaña? Porque desde allí se podía observar el movimiento del sol, la luna y las estrellas con claridad impresionante. Los zapotecas transformaron la cima de un cerro irregular en una explanada nivelada a mano, donde alzaron plazas, templos, palacios y observatorios astronómicos. Era un reto técnico monumental, pero lo lograron. Monte Albán era una ciudad del cielo, y cada uno de sus edificios tenía propósito. Los templos principales están orientados a eventos astronómicos. El juego de pelota, más que un deporte, era un ritual sagrado. Las lápidas grabadas conocidas como los danzantes no son simplemente figuras decorativas. Muchos creen que representan prisioneros de guerra o rituales médicos. Y en el edificio J, con su forma peculiar y orientación astronómica, se han descubierto alineaciones que siguen movimientos celestes. Pero Monte Albán no estaba sola. Otras ciudades zapotecas, como Mitla, Yagul, Lambicheco y Saachila, crearon una red de asentamientos que compartían arquitectura, escritura y prácticas espirituales. Mitla, en particular, es conocida por sus grecas perfectamente talladas en piedra, un diseño único en Mesoamérica que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Cada diseño tenía significado. No era arte decorativo, sino código simbólico. Los templos en Mitla eran más bajos que los de Monte Albán, pero más refinados, construidos para albergar a sacerdotes y líderes espirituales. Yagul, por su parte, guarda uno de los laberintos más antiguos de América, además de tumbas, patios hundidos y canales defensivos. Es un ejemplo de cómo las ciudades zapotecas se adaptaron al terreno montañoso sin destruirlo, integrando la naturaleza en su diseño. Lo que une a todas estas ciudades es su ubicación estratégica, su precisión astronómica y su profundidad simbólica. Eran ciudades que conectaban el cielo con la tierra. Ciudades que no solo miraban hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el espíritu, el tiempo y el misterio de existir. Muchos arqueólogos creen que los zapotecas tenían una de las escrituras más antiguas del continente y que gran parte de su conocimiento se perdió con el paso del tiempo, las guerras y la colonización. Pero lo que quedó en piedra todavía habla. Hoy, cuando un turista camina por Monte Albán o Mitla, pisa una ciudad viva en la memoria de sus descendientes, porque los zapotecas no desaparecieron, siguen allí, hablando su lengua, contando sus historias, defendiendo sus montañas. Y aunque la historia oficial muchas veces los redujo a notas al pie, la realidad es que los zapotecas construyeron ciudades en las nubes mientras en Europa apenas comenzaban los castillos medievales. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hablamos más de ellos? ¿Por qué estas ciudades no están en los libros escolares con el mismo peso que Atenas o Babilonia? Tal vez porque, como veremos en el próximo capítulo, hay una parte de la historia que fue deliberadamente silenciada. Ciudades que se abandonaron, pero que también fueron olvidadas por interés, porque el poder de recordar también es un poder político. Y hoy,
Estamos aquí para devolverle a estas ciudades su lugar en la memoria de México. Después de todo lo que hemos visto, ciudades construidas en las cimas de montañas, redes comerciales milenarias, observatorios celestes y civilizaciones tan complejas como cualquier otra del mundo antiguo, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué casi nadie conoce estos lugares? ¿Por qué crecimos creyendo que antes de la conquista México era solo selva, tribus y unos cuantos templos mayas o aztecas? La respuesta, aunque dolorosa, es clara, porque la historia también puede ser borrada a propósito. Cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI, no solo destruyeron templos y ciudades, también destruyeron sistemas de conocimiento, códices, calendarios y formas de vida enteras. Las crónicas de los primeros misioneros, como Fray Diego de Landa, registran cómo se quemaron miles de libros mayas porque se consideraban obras del demonio. Y con esos códices se perdió el mapa de civilizaciones enteras. Pero la destrucción no terminó allí. Durante la colonia, muchas ciudades antiguas fueron reutilizadas para construir iglesias y plazas coloniales. Las piedras de los templos zapotecas o mexicas sirvieron para levantar conventos, presidencias municipales y catedrales. Y luego vino otro borrado, el del olvido. Por siglos, la arqueología no fue prioridad en México. Los vestigios indígenas eran vistos como ruinas, como cosas del pasado que no merecían atención. Los libros de historia hablaban de los grandes imperios de Europa, pero trataban a las culturas mesoamericanas como si fueran estáticas, primitivas o marginales. Incluso hoy, muchas de estas ciudades ni siquiera tienen presupuesto para su conservación o estudio. Cantona, una de las metrópolis más grandes de la antigüedad mesoamericana, recibe menos visitantes al año que un parque pequeño en la Ciudad de México. Y eso no es casualidad, es el resultado de una narrativa que nos enseñó a mirar hacia afuera y no hacia nuestras raíces. Pero algo está cambiando. Con el avance de la tecnología como los escaneos LiDAR que revelan ciudades enteras bajo la selva y con el trabajo de arqueólogos mexicanos comprometidos, estamos redescubriendo un México profundo, milenario y vibrante. Un México que no comienza en 1521, ni en Teotihuacán, ni en los mayas famosos de los documentales. Un México lleno de ciudades olvidadas, cada una con su historia, su ciencia, su arte y su voz. Y lo más importante, un México que sigue vivo. Porque, aunque las piedras estén cubiertas por tierra, la memoria no muere. En las lenguas indígenas que aún se hablan, en los rituales que sobreviven en pueblos enteros, en los nombres de los cerros y ríos que todavía usamos, hay rastros de esas ciudades antiguas. Y ahora, gracias a la arqueología moderna y al interés creciente por nuestras raíces, esas ciudades están volviendo al mapa y también al corazón de quienes queremos entender quiénes somos realmente. No se trata solo de historia, se trata de identidad. Se trata de recordar que, antes de que nos dijeran qué era México, México ya era muchas cosas. Y tú formas parte de ese legado. Así que, la próxima vez que escuches sobre Teotihuacán, recuerda que no estaba sola, que bajo el polvo y el silencio hay muchas otras ciudades esperando ser contadas, y que esta historia apenas comienza.